Hola queridos amigos, soy de nuevo por acá Cris, bienvenido a mi canal, a mi nuevo vídeo de hoy día. El tema realmente candente creo yo, porque hoy quiero hablar de cómo se puede operar con una de las mejores combinaciones de indicadores, el canal de Keltner y el CCI. Pero para hoy he tocado un poco los ajustes. Como veis, el EMA hoy es de 15 y el ATR es de 10 y hoy lo he coloreado diferente y como ves el CCI es 25. Entonces el primer par, y hoy vamos a ver toda la situación, por supuesto chicos, porque la primera regla para el comerciante profesional es comprobar la situación cada vez. Cada segundo mientras que usted esté negociando, porque como usted ve y como usted sabe, gráficos están cambiando cada segundo, cada minuto, al igual que mi configuración cada minuto. Así que como ves, las líneas de Keltner, del canal de Keltner, están subiendo y las líneas del CCI está por encima del nivel de 100. Pero creo que la línea está yendo un poco hacia arriba, creo, y sí, tal vez provoqué el rechazo del precio, pero quién sabe. Y mientras estoy pensando en mi próximo movimiento, vamos a cambiar mi caja de inversión y creo que voy a ir esta vez para empezar con todo. Y será bastante bueno para el primer comercio con $15. Comprobamos la situación con los verdes, vayamos allá. Pues sí chicos, estamos en un beneficio y tengo casi $30 en mi caja, en mi cuenta ya. Y sí, como ves, esta combinación de indicadores es bastante genial y útil. Creo que para principiantes, para comerciantes desde cualquier nivel. Así que creo que si lo intentas no te arrepentirás de tu decisión. Vayamos al primer par de divisas, creo chicos con 92 de porcentaje de pago. Tengo muchas ganas de operar en este par, pero como ves la situación es un poco insegura para mí, para el comerciante, Veamos toda la situación. Y sabes que creo que el comerciante, una de las cosas principales es elegir el momento adecuado y justo para el comercio. Puedes preguntarme, como ya lo he mencionado antes en el vídeo, tienes que buscar y navegar por internet para obtener información, ir a ver algunos artículos, noticias, por supuesto, sobre el comercio de opciones binarios y será bastante de buena cantidad de información para que ustedes puedan hacer un poco de comercio y tomar algunas decisiones cuando se puede operar. ¿Dónde es el momento adecuado para hacer grandes ganancias? Así que chicos, creo que voy a cambiar mi inversión mientras pienso en mi siguiente movimiento. Comprobaré este movimiento con $25, creo, y vamos con la opción de venta. Pues vaya, fue una situación bastante arriesgada, pero estoy en una ganancia, chicos. Como vieron en el medio de mi operación, las velas estaban subiendo rápidamente. Y sí, como ven, tenía razón, acabo de confiar en mi combinación de indicadores, el canal de Keltner y el CCI. Como ves, las líneas del canal de Keltner están bajando, o como las líneas del CCI. Las líneas además están en zona de sobrecompra, chicos. Esta señal bastante clara para mí, así que vamos al segundo par de divisas y hacer algunas operaciones más rentables. Y como te diste cuenta, pienso en mis ajustes, sabiamente, antes de comenzar esta sesión con ustedes. Es todo acerca de la experiencia y un montón de investigación detrás. Como he mencionado, la investigación y la negociación por internet es realmente útil para los comerciantes porque es la mitad de su trabajo.
Así, si usted sabe algunos hechos o noticias o configuraciones especiales, usted puede ganar mucho dinero. No se trata solo de pulsar los botones verdes u rojos. Y de hacer un poco colorido de los indicadores. No es esa la cosa, hay que experimentar mucho, por supuesto, buscar mucha información, muchas noticias por internet. Veo que la línea CCE está subiendo, está bajando el centro del pasillo, pero como ves, la línea está subiendo rápidamente y no es una situación realmente cierta. Como ves, está subiendo y bajando. Y ¿sabes qué? Para mí las líneas del canal de Kellner no están realmente haciendo mucho para mí aquí. Así que creo que voy a dejar esta situación a un lado. Esperaré un poco, vayamos al tercer par de divisas y veamos qué puedo hacer por acá con estos. Y sí, realmente la situación, vamos a verla ahora, la situación actual. Bastante buenos movimientos de los indicadores en las últimas horas y como ves, nuestra situación actual, ya ven por acá, la línea CCE está en el medio del corredor y sí, ambas tres líneas del canal de Kellner van directos. No me gusta mucho la situación por acá. Así que vamos a otro par de divisas. Solo quiero ver claro en el par de divisas, claro el punto de entrada. Y sí, creo que... ¿Qué más les puedo decir por acá? La verdad es que la situación no está nada claro. Por aquí tampoco estoy muy segura. La verdad, chicos, está un poco confuso. ¿Qué está pasando en la plataforma? Realmente no lo sé porque como ves, la línea CCE también está aproximadamente en el corredor en el centro del corredor y las líneas de canal de Kellner van a la línea recta. No estoy muy segura, pasemos al siguiente par de divisas. ¿Qué puedo decir por acá? ¿Qué puedo decirles? Vamos a toda la situación, vamos a verla. Quizás haya algunas señales o quizás ejemplos de cómo puedo tomar algunas decisiones en nuestra situación actual. Así que creo que voy a cambiar mi caja de inversión con $50. ¿Y sabes qué? Vamos a comprobar la situación con la venta. Vamos allá. Pues sí, una buena ganancia, me gusta mucho, tengo casi $100 y como ves la combinación de estos indicadores funciona bastante bien. Como ves las líneas del canal de Kellner están bajando un poco y también el CCE estaba a punto de tocar el nivel de menos 100 y pues sí, de menos 100. Y como ves, fueron bastante grandes movimientos alcistas y ahora mismo la situación está cambiando, creo. Y después de unos minutos veremos el rápido movimiento de los indicadores. Así que pasemos al siguiente par de divisas y esperemos un poco. Por lo tanto, vamos a ver toda la situación de un primer lugar, por supuesto. Y sí, ¿sabes qué? Para unos buenos negocios es necesario aprender y buscar una buena combinación de indicadores. Y como veis, mi canal es como una mitad de negocios y otra mitad de búsqueda de buenas combinaciones de indicadores. Para esto es el canal de Kellner y el CCE. ¿Y sabes qué? Necesitas aprender y a ver y a trabajar con esas combinaciones y con este problema. Mi canal de Telegram te ayudará mucho porque allí comparto, como ya he dicho varias veces, mis señales gratuitas. Recuerden, algunos consejos y algunos artículos sobre, por supuesto, negocios binarios. Y sí, también a veces charlo con ustedes, con mis seguidores, con mis queridos expertadores. Así que mira esto, no se arrepentirá. Así que mientras estoy pensando en mi próximo movimiento, vamos a cambiar esta situación con $95. Vamos a irnos esta vez, creo.
La situación es bastante segura para mí aquí, así que creo que, ¿sabes qué? Lo intentaré. Lo intentaré, me gusta desafiarme y a mí misma y vamos a ir esta vez con los rojos ahora mismo. Era una situación bastante arriesgada, pero conseguí hacer una buena operación. Chicos, vamos a ver las líneas del canal de Keltner, me muestran que el precio bajaría y también la línea CCI estuvo todo el tiempo en la zona de sobrecompra, así que intento confiar en la combinación de indicadores y también me dejaré llevar por la tendencia, chicos, así que pues sí, nada más. Vayamos al último par de divisas y comprobemos también esta situación. Así que, ¿qué más les puedo decir? Vamos a ver toda la situación, vamos a ver todo el gráfico y veo que no hay una realmente rápida, pero los movimientos de los indicadores y en nuestra situación actual para movimientos bajistas, así que la línea del CCI está en movimiento del corredor, pero no estoy muy segura de empezar a trabajar en este momento. No estoy muy segura en absoluto. Como ves, las líneas del canal de Keltner están haciendo una especie de corredor que tal vez se está cerrando, tal vez está bajando y pues bien, estoy pensando en mi próximo movimiento, vamos a ir con $180. Comprobemos la situación, esta vez vamos a ir con los rojos. Pues sí, chicos, creo que fue bastante claro y fácil de comercio, especialmente para mí. Pero como has visto, esta combinación de indicadores es bastante claro. Me mostró cómo hacer una buena elección. Como ves, las tres líneas del canal de Keltner empezaron a bajar y también las líneas del CCI. No muy rápidamente, pero va a tocar el nivel de menos 100. Espero que disfrute de esta sesión como yo. ¿Qué más puedo decir? Creo que voy a proteger mis ganancias en estas negociaciones que hemos tenido hoy día. Es una regla muy importante en las operaciones binarias, porque ahorrar suficiente dinero para financiar mi cuenta de operaciones requiere tiempo y esfuerzo. Puede ser una de las más difíciles si tienes que hacerlo 2 veces. Es importante tener una cuenta que proteger tu capital de negocio. No es sinónimo de no tener nunca una operación perdedora. Todas las operaciones tienen operaciones perdedoras. Proteger el capital implica no asumir riesgos innecesarios y hacer lo posible para presentar su negocio de trading porque chicos, la gestión de dinero es realmente importante para vosotros y especialmente para los principiantes. Sé que no es fácil, pero es muy interesante. Pero hoy hay que saber dónde para no tomar las decisiones inadecuadas y como el comercio con la mitad de la suma. Así que creo que es una regla bastante útil y como eso, vamos al primer par de divisas, veamos qué tenemos por acá. ¿Qué puedo ganar con este par de divisas en este momento? Vamos a verlo ahora mismo. Alejemos la imagen, no veo grandes cambios. Como ves, no hay movimientos realmente rápidos, sino de los indicadores. Así que vamos a ampliar, ver que hay un montón de velas con muchas grandes. Y sí, ¿qué más puedo decir? Mientras pienso, vamos a cambiar mi caja de inversión a $345. Y sí, vamos a irnos con $355, 45, disculpen. Y vamos a comprobar la situación de los verdes. Vayamos allá. Pues vaya chicos, habéis visto esto, fueron movimientos bastante caóticos desde este gráfico de los precios, pero me arreglé para confiar en mi combinación de indicadores. Como ves, las líneas rojas del canal de Keltner me mostró que el precio subiría muy rápido y como ves, la línea CCI iba bastante segura en dirección alcista. Y ahora está tocando el centro del pasillo, así que creo que en este movimiento adecuado para cambiar la situación e ir
con otro comercio. Chicos, vamos, pues sí, definitivamente, como ya dije, vamos a ir con otro comercio. Vayamos a ver la situación, bastante volátil la situación de los... en este momento puedo decir, como ven, hubo movimientos de los indicadores en las últimas horas y ahora mismo está bastante adormecida, creo, situación bastante volátil. Es una de las formas más difíciles de negociar este tipo de situaciones, pero ¿sabes qué? Volveré a desafiarme a mí mismo. Cambiemos la casilla de inversiones a $660, $5 para mi suerte, y probaremos la situación con los verdes. Vayamos allá. Chicos, pues ese es un solo buen ejemplo de cómo se puede simplemente ir con la tendencia, porque como se ve, todas las velas están en el corredor del canal de Keltner y me dejé llevar con la tendencia, y también la línea CCI me mostró que el precio subiría un poco porque, como ven, el momento mientras la operación comenzó, la línea estaba en el área de sobrecompra y predije que subiría un poco en esta situación que estamos tratando ahora mismo. Y sí, estos dos hechos son solo... me trajo a mí un buen beneficio y también les traerá a ustedes, obviamente. Así que pasemos al siguiente par de divisas y volvamos a ganar un poco de dinero. ¿Sabes? Creo que en este momento les voy a decir una cosa. No estoy muy segura acerca de esta situación también, porque se ve que en los últimos 30 minutos es bastante somnoliento una situación para mí, pero como se ve en el conjunto es como un oso movimiento en este momento. No estoy muy segura de la situación actual. Pasemos al siguiente par de divisas. Quiero encontrar puntos de entrada buenos y claros, solo para nosotros y por supuesto para mí. Por lo tanto, no realmente soy muy fan de esta situación también, porque como ves, el CCI está casi en el medio del corredor y las tres líneas del canal de Keltner me están mostrando absolutamente nada. Y vamos al siguiente par de divisas. Veamos esta situación. Veo que está echando el precio y ahora mismo, no muy rápidamente, pero el precio está bajando. El corredor del canal de Keltner está como cerrándose un poco y esta situación, disculpen, un poco peligrosa, diría yo, para los operadores. Pero tal vez operé justo aquí, quién sabe, a lo mejor hoy es nuestro día de suerte. Y vamos a comprobar el CCI, cómo proyectará esta situación. Las líneas del CCI está casi tocando el nivel de 100, menos 100. ¿Y qué más puedo decir? ¿Qué puedo decir? Creo que voy a comprobarlo, la situación. Déjame comprobar esto con $1,250. Vamos a irnos ahora mismo para la situación y esta vez nos vamos a ir con los rojos. Estoy pensando si vamos a irnos con los rojos. Pues sí, chicos, estamos en un beneficio, no es genial, era una situación bastante arriesgada, pero me las arreglé para hacerlo. Esto es porque confié en mi combinación de indicadores, chicos, porque como se ven en la tendencia de inversión y conocimiento de las operaciones binarias, me las arreglé para hacer esta buena combinación de indicadores con estos ajustes. Y sí, veamos cómo funciona esta combinación con el siguiente par de divisas. Que puedo decirles aquí en el primer lugar, vamos a alejarnos un poco y sí se ve que esta imagen bastante clara en primer lugar los movimientos de los indicadores y de momento de los movimientos bajistas, y los últimos 5 velas no son realmente grandes, pero bastante buenas caídas de los precios, y ahora mismo la situación puede cambiar y creo que quiero ver más después de esta vela que se hará.
Así que vamos a comprobar esta situación. Creo que nos vamos a ir esta vez con un poco más. Nos vamos a ir con unos $2,000. Estoy pensando, creo que será suficiente. Y vamos a comprobar esta combinación, esta situación con los rojos. Y como de costumbre vamos a probar ahora mismo, como ya dije antes, con los rojos. Vayamos allá. Vaya chicos, estupendo, $400 en 30 minutos. No es algo genial y si quieres seguirme y seguir mis instrucciones, te recomiendo que te unas a mi canal tanto de Telegram como a este canal en YouTube, donde siempre puedes encontrar operaciones gratuitas como operar binario. Y como de costumbre, los espero en el siguiente video. Adiós.